cada uno, este es el consejo el otro día, vinieron a verme a la muestra de los chicos del colegio Lola Mora, de Bellas Artes, y quedaron asombrados, porque los profesores míos decían: Carlos, qué bueno, dice, qué bueno, nosotros nos apuramos, dice, vos estás dando todo lo contrario, es que tiene que ser así, es que tiene que ser así. Cada uno se puede encomendar al espíritu, a la atmósfera, a lo que quiera, pero lo nuestro tiene mucho de espiritualidad, eso totalmente. Entonces, lo que dice Zulma es que mi forma de trabajar es esa, ¿no? Me encomiendo al Espíritu Santo, me meto en eso y de ahí en más, bueno, lo dejo de ir. Bueno, justamente quería una aclaración, ¿no? Porque hace un año y algo atrás yo a Carlos no lo conocía, y la casualidad que un martes llegué al taller muy temprano, más temprano de lo habitual, y nada, no quería esperar a los alumnos sentados en el aula y salí a caminar. Y de pronto pasé por el pasillo y me encontré con aquella muestra de Carlos, y casi sin mirarla, pero de pronto algo me llamó la atención y empecé a detenerme, miré un cuadro, miré otro, y me llamó la atención, me atrapó, me quedé mirando, y así fue que cuando terminé le saqué una foto a uno de los cuadros y se lo mandé a Zulma y le digo: Zulma, qué lindo cuadro de esta persona, y me sorprendió. Realmente no siempre las exposiciones que hay en la Facultad de Derecho son de alto nivel, ¿no? Y realmente me conmovió. Y Zulma ahí inmediatamente me dice: escribile algo porque a él le guste, qué sé yo. Bueno, y así fue que una noche me puse recordando lo que había visto y me sorprendió la cantidad de conexiones que había en común. Cuántas cosas que yo había visto en la pintura que a él le sorprendió y sin conocerlo, que evidentemente se podía ver porque estaba en la pintura. O sea, era lo mejor, era la prueba más fehaciente de que estaba sucediendo algo, porque yo no lo conocía. Y la verdad es que por momentos parecía que él me conocía a mí y yo lo conocía a él. Y eso era lo que más me impactó. Y lo que más me impactó después de un texto muy lindo que salió, que si a alguien le interesa, se lo puedo reenviar junto con algunas cosas de Carlos. Y eso quería aclararlo, ¿no? Porque por eso creo que hoy estamos acá sentados por esta comunión, ¿no? También en mi proceso, quizás con la diferencia de que la cultura en piedra es mucho más lenta, y donde a él capaz que pudo armar una serie, yo hice una escultura. Convengamos que no trabajo todos los días, y hago otras cosas, y no me dedico, por lo menos por ahora, 100% todos los días y todas las horas de mi semana. Pero sí, también esto de lo espiritual. Me acuerdo con mi maestro Juan López Tetzel, alguna vez, cuando era más joven y todavía no me daba cuenta de los significados de muchas palabras, ¿no? Y él fue uno de los que me marcó que religión, ¿no? Viene de religar, de religarse, ¿no? Con su interior. Y en ese sentido, la pintura, la escultura es un acto religioso, ¿no? Uno, cuando está frente a la obra que está haciendo, hay instantes donde se queda en profundo silencio, o de pronto se pone en marcha una máquina que uno no sabe bien qué es y actúa, ¿no? Hay una charla que hicimos acá también de un libro que escribió una filósofa que hablaba justamente sobre las manos, ¿no? Del poder de las manos. A veces uno hace sin saber bien lo que hace. O tomando un saber que está, que no es muy consciente en el momento del hacer, pero que lo pone. Acá, bueno, yo voy pasando algunas fotos de lo que era la piedra originalmente.
ahí viene el bloque, y la verdad es que yo no tenía la menor idea de qué iba a hacer. Así era tal cual la piedra, es una de las obras grandes que tengo, que estuvo en lo de Antonio Bujía hasta hace poquito, y así estaba la piedra, tal cual cuando llegó al taller. La suerte que fui sacando en esta piedra, fotos cada tantos meses, incluso años, me llevó casi 4 años hacerla, con los saltos temporales, no trabajando todos los días. A veces una vez por semana, en el mejor de los casos, a veces, o si no, cada 15 días. Ahí ya empieza a aparecer una primera forma, que sería bueno poder volver atrás, que ya hay un rastro de algo que va a quedar en el final. Eso, bueno, ahí trabajando con la punta. Ahí ya hay bastante piedra que salió. Empiezo a dibujar alguna forma. La doy vuelta, aparece el otro lado. Esta es una primer posición que creo que podría llegar a quedar de la escultura, pero me doy la libertad de esperar hasta lo último, no, hasta cierto punto, donde muchas veces, por alguna razón, cambia de posición. Es un mármol travertino, es dura, no es tan fácil trabajar como alabastros. Si avanzo un poquito, que aparezcan un poco más cambios. Bueno, ahí ya está, saltamos a la piedra terminada. Y vemos por si hay más fotos del proceso. Pero si prestan atención, ahí abajo la pata era una de las formas que estaba dibujada al principio en la piedra. Después todo lo demás, al principio estaba arriba, eso. Esta forma que está acá también en un momento está dibujada en la piedra. Es pesada. Es así, es una piedra que será así, tiene su peso. Cuando estaba el bloque entero no se podía mover, o sea, había que moverlo entre 2 o 3 porque ahora perdió. Ya es muy dinámica, porque al principio en un momento veía como una cara, como una esfinge. Tiene algo de lo egipcio, sí, a mí también me da por momentos. Bueno, ahí terminó, ahí está esta toma, tiene algo. Sí, una especie de cubismo, pero lo importante era hacer hincapié en la comunión con Carlos con respecto a no saber hacia dónde iba yo. En ningún momento, cuando tuve ese bloque, yo tuve esto, no sabía. Sí, lo único que puedo decir que hay algo que me caracterizó desde el principio y nunca supe bien por qué, y es el hacer aristas, esos bordes filosos, cantos, que con el tiempo se fueron curvando, haciendo más suaves, pero me acuerdo perfectamente que en las primeras clases de escultura, en un momento le pregunté a ellos, yo ahí iba con Omar Estela a escultura de piedra, y le pregunté específicamente cómo hago para tallar el borde, la arista. Me enseñó, y volviendo un poco a esto de Picasso, ¿no? A lo de ser niño, a mí muchas veces me pregunto si todas las formas geométricas no son una gran excusa para hacer solo aristas, porque me gusta, me divierte, no sé por qué, nunca le encuentro una razón pura, porque no le encuentro. Es dinámica la obra, es muy dinámica. Sí. Yo la veo y parece que constantemente se está moviendo. No sé, esa es la sensación que da. Totalmente, puede ser. Y una cosa que es muy importante, hay una gran diversidad en una unidad. Exacto, Eso es muy importante. Claro. La gran diversidad, la gran unidad. Sí. A pesar de que son
Así que bueno, por eso un poco quería mostrar lo mío, el proceso que se parece mucho a lo de Carlos, en esto de ir dejando aparecer la obra, ¿no? Y a mí me parece un mecanismo pero muy interesante, que da mucha libertad, pero también no es cualquier cosa, no es caprichosa la forma, porque ahora uno ve todo eso y muchas veces me rompo la cabeza y estuve meses que de hecho a veces la piedra se estanca y no sé qué hacer. Y varias veces dejé y me puse a trabajar en otra piedra porque no la puedo resolver y no sé qué. Y hoy la veo terminada y digo, parece fácil y funciona esto que vos decís, pero hay momentos en que uno se pierde y bueno, nada, en ese momento hay que aprender a esperar. Que la obra también te habla. Totalmente. Te habla, Sí, te dice. sí, sí, la piedra. El cuadro también, cuando uno está frente al cuadro, el cuadro te habla, te dice. Es importante tener ese diálogo con la obra, ¿no? En el caso de Walter, acá cuando dice que no llega, es porque algo le está diciendo. Totalmente, sí. Siento que hay momentos personales en los que a uno la vida se le complica y la piedra se complica. Y lo maravilloso es cuando en la piedra se resuelven cosas y después se resuelven en la vida, ¿no? Es como muy dinámico también en ese aspecto. Ese ordenamiento que se da, que no es un orden de limpieza, de pulcritud, sino un orden interno, se resuelve después en la vida. Muchas veces se anticipa la obra a lo que le va a pasar a uno. Lo que pasa es que vos estás transgrediendo, pero desde el conocimiento. Eso es importante. Totalmente. No desde la ignorancia. Lamentablemente, hoy día vemos mucha barrabasada y que la gente hace cualquier cosa, pero lo hace desde la ignorancia. Entonces eso no vale. Hay un que quizá lo conocen, un monumento Picasso, hace una U así para arriba y dos U para abajo. Dice, esto es un toro. Dice, eso lo hace mi chaval también. Tu chaval lo hace. Y él se empieza a dibujar un toro con toda la anatomía. ¿Eso lo hace tu chaval? No, lo hace un maestro. Bueno, yo antes de hacer esto, hice esto. En el caso de Walter, para llegar a esto, que es una abstracción, antes tuvo que recorrer un camino muy largo, de muchos años, porque como él dice, nosotros la pintura sale enseguida, pero hay trabajos que dice que lleva años. Y esos años de golpear y golpear, y de meditar y de trabajar, este es el resultado. Una obra extraordinaria. Las luces, las sombras, los espacios, las formas que tiene. Es para. Uno no se. Es una obra que no se cansa de mirarla, no se agota. Y eso es lo importante de esta obra, de esta como de las otras, ¿no? Técnicamente, este material, el mármol travertino, que tiene tanta porosidad, ¿es más difícil de trabajar que otras piedras o es más fácil? Mira, para mí que uno se adapta al material. Como yo digo, es como el tenista que si juega en cancha de polvo, de cemento o de pasto. No juega en las canchas igual. Y creo que uno trabaja en función de la piedra. Y a mí el travertino en particular me encanta, me gusta muchísimo. Pero por supuesto que yo no podría hacer una obra renacentista al estilo Miguel Ángel, justamente por la porosidad y porque la piedra es bastante dura para ese tipo de obra. Y creo que me dio como resultado este tipo de obra también dentro de la posibilidad de la piedra. En eso la piedra sí impone su respeto. Y por eso cuando vienen los alumnos, yo muchas veces les aclaro acá, la manera de enseñar es a la vieja usanza, con paciencia y
con las herramientas tradicionales. Porque me interesa que aprendan el proceso, no hacer objetos. Y mucha gente flaquea por eso, enseguida en los talleres. La verdad es que a mí me resulta fácil trabajar el travertino, y me encanta, me gusta el resultado que me da. Esta obra es del año 2016, no tengo acá ahora, la verdad es que no me interesaba, yo no sabía bien, pero bueno, hay otra escultura que fue posterior. Tengo 3 obras grandes, una en 2011, cada 5 años, 2016 esta, y la del 2021, que la terminé en el medio de la pandemia. El primer año de la pandemia fue muy difícil para mí, y no trabajé nada directamente, quedó colgada. Y en esa piedra apareció por primera vez el hueco. Perforé un bloque grande, quizás un poco más chico que este que venía, lo perforé, me costó un montón, y fue una lucha porque para mí internamente no tenía que haber un agujero, sino que adentro eso también tenía que ser forma. No era una mera cuestión de agarrar una agujereadora y atravesar una piedra, sino que eso que conformaba internamente fuera forma. En una de las que está expuesta ahora acá, si tenemos tiempo y podemos ir a verla después, la idea era, si tienen ganas de visitar el taller de la facultad, una de las obras no tiene agujero, pero son 2 piezas que están ancladas al mármol de la base en un solo punto. Entonces pivotean entre sí y se puede, una es más grande que la otra y se pueden acercar o alejar. El espacio que se genera interno se modifica permanentemente. Y una observación muy linda que me hizo Zulma es que, sin querer, queriendo, puse un mármol negro, que es una piedra roja, y el mármol negro, bueno, el mármol negro refleja, entonces se arma como otro juego, ¿no? En el reflejo. No, pero está bien, se escucha bien. Se escucha mejor así. Sí, lo veo. A mí el tema del vacío me gusta, el vacío como forma. Estoy seguro que si pusiera silicona ahí adentro, la saco y hay otra escultura. Eso estoy seguro. No lo hice porque no tuve ganas ni tiempo. Es lo que llamamos espacio negativo. Claro. Yo muchas veces a ellos me decían, fíjense, es más importante el espacio negativo que lo interior. Y a veces en mi obra también pasa. Yo dejo espacios, formas que son abstractas porque me gusta la forma abstracta. No dice nada dentro de algo figurativo, pero no importa. Y en el caso de Walter hay mucho de eso. Para los orientales, a mí me gusta mucho el arte oriental. Para los orientales el vacío es muy importante. De hecho, el famoso yin y yang, en realidad el vacío es donde se produce el intercambio para ellos, ¿no? Y a mí me parece eso, ¿no? Darle importancia. En esa tercera obra grande, ¿no? Apareció por primera vez, que después se replicó en muchas otras obras de otra manera cuando trabajo por el material, ¿no? El alabastro es mucho más blando, es mucho más cercano al Carrara y permite otro tipo de detalles, con lo cual se aligeraron algunas formas, se curvaron, en fin. Uno aprovecha el material y la posibilidad, ¿no? En la escritura, la poesía, los espacios, los silencios, son tan importantes como lo que se escribe. La música. En la música. Lo dice Walter, de verdad. Entonces, qué interesante cómo todas las artes se unen, ¿no? El lenguaje. Muchas veces cuando uno le dice a los alumnos de los espacios, la melodía, todo está todo unido en todas las artes. Quizás hay la posibilidad de pensar la resonancia Tomando el título, claro. en el hueco, ¿no? En lo que dice nada.
lado al dominio. Me parece que rodear la nada es una manera de... O esa nada quizás es todo también. Prefiero nada, porque el todo lleva otra vez al universal. Me parece que hay algo de lo que resta, que como nada, el vacío hace una ausencia, presenta la ausencia. Me parece que hay algo en lo que vos contás de este hueco que se hizo, ¿no? Claro. Que es un Bueno, podría agregar esto es la parte de la charla que vamos a tener la semana que viene, ¿no? Pero vale saberlo acá. A mí me llama mucho la atención lo inacabado. Me gusta justamente la charla que viene, la vamos a presentar con el profesor Jorge, y la idea es hablar sobre el no finito o inacabado de Miguel Ángel. Y donde la Piedad Mondanini es casi la obra cumbre de un modernismo impresionante. Lo que hace Miguel Ángel en esa obra, donde deja un brazo totalmente aparte del cuerpo, o sea, cambió la dirección del cuerpo. El cuerpo iba a estar en un sentido y lo corrió, pero dejó el brazo colgando sin unión al torso y hace un tercer brazo y hay una tercera cabeza arriba en la cabeza de la Virgen. Digo, es impresionante que esa obra haya sido hecha hace 500 años atrás. Y eso de lo inacabado, ¿no? A mí en algún momento me llevó a escribir algo con respecto a esto y me acordaba en ese texto de mi abuelo cuando yo era chico, que me cuenta, yo tenía un banquito, estos de mimbre de chicos, que estaba roto, que era viejo y estaba roto, era de mi hermano, y él sabía empajar, porque venían de Rosario, que hacían las canastas para las almajonas de vino, y entonces a sus 80 años un día nos visitaba y venían 15 días, se instalaban en casa, y lo desarma todo, le saca toda la paja, con la idea de comprar paja un día y la próxima vez y armarlo de vuelta. Entonces en el texto poco lo que mi abuelo no sabía era que se iba a morir. Entonces quedó el hornito, la estructura de madera, ¿no? Quedó vacío. Nada, a mí me gusta mucho el juego de esto, lo inacabado. Además me da la libertad que yo me formé con el dibujo, y me gustaba mucho el dibujo, la historieta, el humorismo, pero tenía un problema, no me salían los chistes, no tenía gracia yo para escribir mis propios chistes. Entonces se fue en un quilombo porque quería dibujar algo pero no tenía el chiste. Y a mí el arte me liberó, porque no tengo que tener un motivo, no tengo que escribir en función o dibujar en función de un chiste, sino que hago en función de una supuesta nada, ¿no? Que después aparece alguien, que toma forma, y así fue. Lo que hablabas vos de la silla, esa que le faltaba la paja, con la memoria de ustedes la completaron. Claro, totalmente. Es que para mí hay algo de eso, porque uno completa la obra, se completa con la mirada, ¿no? El artista, la mirada del espectador es la cierra, bueno, cada uno encontrará en esos espacios, en pintura, ¿no? En los vacíos. Diomedes, un gran pintor de la ausencia, ¿no? A mí me pasó me contó una anécdota, me pasaron varias cosas, pero esta fue muy muy fuerte. Estábamos pintando con Carlos Ponte, un médico amigo, pintor. En el momento cuando se podía ir a la isla Maciel, se podía cruzar allá en la Boca. Pero era un domingo, estábamos pintando, un silencio, un domingo hermoso. Y Carlos Ponte me dice, che, Carlos, dice, mirá, dice, estamos 20 minutos de pleno centro. Dice, mirá, dice, la brisa, el pájaro, el canto de los gorriones.
un intercambio así de cosas, ¿no? Estábamos, digamos, un poco en éxtasis casi. Yo pinto el cuadro, termino, bueno, hago una exposición en la Galería Brac, que ahora está más en la calle Venezuela. La dueña de la galería era una mujer, vendía cualquier cosa, era impresionantemente vendedora. Pero realmente había algo que lo voy a señalar porque es muy importante. Había tenido una hija de grande, era una señora grande ya. Y no le toqué la hija porque era la luz de sus ojos. Bueno, esto como anécdota. Yo un día voy a la muestra, en el salón largo, así, estaba al fondo, y a todo esto ella era muy vendedora, pero siempre te preguntaba dónde lo pintaste, cómo lo pintaste, para que al vendedor, al cliente, le contara las cosas, ¿no? Entonces yo llego y veo que está con un señor frente al cuadro este que habíamos pintado con Carlito Ponte. Y me llama, dice, acá está el pintor, dice, ¿por qué no le comenta a usted, dice, lo que me estaba diciendo a mí? Y este hombre me dice, no, dice, yo frente a este cuadro me dio la impresión que estoy una mañana de sol, dice, los cantos de los pájaros. Cuando empezó a contar, se me puso la carne de gallina. Pero después me reflexioné, digo, esta vendedora, digo, se dio todo el verso para venderme el cuadro. Cuando termina, se va el hombre, compró el cuadro, obviamente. Digo, Susana, digo, vos sí que sos una vendedora. Y me dice, Carlos, te lo juro por la luz de mis ojos de mi hija, que no le dije nada. Dije, no, ¿verdad? Eso me pasó, cómo poder uno llegar a transmitir. Tuve otros casos, por eso digo que no termina en la mirada el cuadro en la última pincelada, sino que continúa en el otro. Este caso me pasó real, por eso lo cuento. Por eso es lindo no ponerle título, Claro. muchas veces, porque coarta la posibilidad de reinterpretación del pintado. Si vos le pones al cuadro el canto de los pájaros, ya está, el tiempo no hubiera vivido esa experiencia, porque ya se lo dijiste de entrada. Entonces se lo estás diciendo a todo lo que pasa. El tipo es el que vio. Exactamente. Vio en profundidad, digamos, ¿no? Sí, Vio sí, de sí. otra manera, como me pasó a mí cuando yo le escribí, le vi la boca, le conté, mira, hay mujeres trabajando, la boca, y me dice, cuando lo veo, me dice, yo escribí la boca. 8 años. Estaba en la pintura, o sea, se veía, ¿no? Y, qué sé yo. Me puso contento también a mí, por otro lado, porque digo, puta, uno a veces no sabe hasta dónde ve, ¿no? ¿Qué es lo que ve cuando ve? Y de pronto cuando alguien te confirma por el otro lado, no sé qué, bueno, estamos en el buen camino. Muchas veces se duda, ahí está, ¿no? Lo que decía antes, ese dibujo, eso está de otra manera, más torcido, más inclinado, pero ese dibujo que está ahí en el lateral, ese está de alguna manera en la piedra. Pero bueno, en ese momento uno no tiene la menor idea. Hoy verlo es el diario del lunes, ¿no? Y ya la hora está terminada. Pero muchas veces incertidumbre en el cuadro, en la obra, hay que atravesarla. Pero bueno, como siempre, ¿no? Pasa con la muestra. A veces cuando estoy en el medio del quilombo preparando las cosas, digo, ¿quién me manda a mí meterme todo este quilombo? Me agarro un dolor de ciático por bajar una estructura y dando mi inyección. Y después cuando estábamos armando, estaba feliz. Bueno, son esas cosas inexplicables. Es como dice mi curadora, Patricia, dice, vos todos los días te tirás a la pileta. Claro, porque yo como trabajo sin boceto ni nada, y bueno, aparece lo que aparece. Y a él le pasa con la piedra. En la piedra del creyente no sabe qué va a pasar. Y ahí empieza a aparecer la forma, y es muy similar, a pesar del distinto material,
es muy similar digamos, la concepción de... Perdona, me dice, te preguntaba cuántas horas trabajaba. Si querés una aclaración. A una obra. Mira, depende, no hay, las obras, hay algunas que te salen enseguida, hay algunas que estás una semana, la dejás y después la volver a mirar y la tocas, no hay una regla fija. Hay trabajos que yo los dejo y los vuelvo a mirar. Sony decía que pintaba y dejaba 6 meses la obra y la daba vuelta. Hay un gran pintor, Baltus, que es un referente, gran pintorazo, tiene obras que tienen, creo que después de 20 años ha hecho, digamos, le ha puesto por ejemplo 20 y después 40. No es que estuvo 40 años pintándola, pero estuvo, depende, algunas salen directamente y la dejás. Es un poco, no hay una regla. Carlos, si trabajás con varias obras No simultáneamente. puedo. Bien. No puedo. Es una cosa que nunca pude. Nunca pude. Cuando me vuelvo a una obra, como después en mi cabeza sigue el apurado. A veces me despierto a la noche, yo tengo una mesita de luz, un papelito, y anoto cosas que me acuerdo de mi obra, que voy a ponerle acá, voy a ponerle allá. No puedo. Es una cosa que nunca pude trabajar en serie. Es una fábrica, ¿sí? Sería una fábrica y no es así. Claro, no es Ya así. es. No, claro. Ya es una fábrica. No. Es increíble la capacidad de producción que tiene este hombre. Sí, Yo pero tuve de el a uno. privilegio de que me muestre hace unos pocos semanas montones de obras que hizo este año y no paraba. Es una persona que tiene una capacidad de creatividad increíble y una capacidad de producción descomunal, no sé. Es un genio, Carlos. Pero de a una. Es un De a genio. una, Carlitos. Quiero decir esto, Yo siempre se lo debo Carlos, al Espíritu Santo. es un privilegio que tenemos todos nosotros de estar con él acá. Es una personalidad, para mí, lo considero una personalidad superlativa, de esas que hay poquísimas en el mundo, y todos nosotros tenemos el privilegio de estar un rato charlando con él, y los que encima tenemos en algún momento una relación afectuosa, es una maravilla. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Te quiero mucho. Y gracias también por la generosidad, porque es un hombre con una generosidad que se brinda a sus alumnos, a la gente con la que trabaja, que es increíble. Así que bueno, eso te quería decir. Gracias, Luis. Era un astrónomo, Era un astrónomo. Hablamos Una cosita que a mí quería agregar con respecto a tu obra, que me parece que es parecido con la escultura, quizás está en la sumatoria de obras que me imagino, que no todos los cuadros te salen excelentes, No, seguro. pero que van sumando hasta que aparece el cuadro. Entonces, la serie, que no es armado como una serie, sino que se arma como serie después, fue necesario pasar por los distintos niveles para que salga el otro cuadro. Si no, no hay un Guernica sin todos los mil bocetos que Picasso hizo y con haber vivido lo que vivió Picasso y un montón de cosas. Entonces, en ese aspecto, los tiempos son los mismos, porque quizás vos te lleva años resolver un tema donde lo peleaste durante 100 cuadros y un día algo se aclara. Y se aclaró y ahí salió una obra descomunal. Y sí, puta, esta. Pero no, esa obra no es única. Es gracias a todos los demás. Claro. Digamos, gracias a todos los fracasos anteriores. Sí, claro. Decir, ¿no? Sí, yo diría que todos en la pintura no se puede encontrar nunca como fracasos, sino como un devenir, y que son distintas expresiones
que nos llevan muchas veces a lo que queremos y después a otro y a otro. Ahora, yo me cuestionaba recién cuando te escuchaba que en pintura siempre se puede volver. El tema es en la escultura, ¿no? Cada decisión que vos tomás, cada pedacito de materia que vos desprendés de ese bloque, después no lo podés volver a Claro, sí. Eso Pero sí, muy difícil. A ver, como lo mío no es figurativo, siempre tengo el recurso de, como dice el Weiss, recalcular. Y cuando vos ves el resultado final, el espectador no sabe qué falta por error, muchas veces. A veces los errores son favorables. Fantástico, como muchas veces la piedra se rompió y me resolvió un problema que no sabía cómo resolver. Y a veces, entonces, digo, no sé si lo rompí a propósito al final o sea, me rompió sin querer. Pero sí es cierto de que uno piensa mucho más al momento. Yo dibujo y creo que una de las partes que retomo algo que dijo Carlos al principio, hay algo que tiene que ver con el dibujo, ¿no? Volver a la idea del dibujo como estructura, como solidez, como algo que te da un saber que no sabes que lo tenés, pero que después te permite moverte mejor en otro ambiente que es más hostil. El dibujo es instantáneo. El dibujo de todas las disciplinas es la más rápida. Pero uno también piensa mucho en el dibujo, ¿no? Pero te permite resolver errores. Por ejemplo, traigo a colación, hace ya algunos años, acá enfrente, en el Museo Nacional, hubo una muestra de los mexicanos, estaba Siqueiro, Rivera y Orozco. Y me acuerdo que me impactó ver un dibujo de Orozco. Me pareció maravilloso que pusieran un dibujo de Orozco con un cuerpo, una figura humana, en perspectiva, en el corso, donde la mano le había salido mal. Y el tipo, en el mismo dibujo, al lado, la corrección, dibuja la corrección. Lo que tenía que haber sido, o sea, se permite, era un dibujo de taller, lo que uno podría llamar un dibujo de taller. Cualquier otro lo hubiera escondido, porque uno muestra lo bueno. Se la ponen en el bolsillo. Muchos dibujantes la meten. La verdad es que yo dije, puta, esta es la mejor honestidad que no sé por qué estaba ese cuadro ahí, pero me parecía fantástico porque a la vez era desendiosar a los grandes maestros, ¿no? Los tipos también se equivocan. Los Picasso, los Rembrandt, los Velázquez, lo que pasa es que no están expuestos, en el peor de los casos vale fortuna hasta un dibujito de porquería. El caso de Picasso, que la que limpiaba le gustaba el tacho de la basura, y según dicen, agarraba, porque Picasso tiraba la basura y la mujer cuando pasaba a limpiar lo rescataba del tacho y lo guardaba. Muchos se salvaron por eso. Pero bueno, el artista elige, ¿no? Por eso en ese momento me pareció fantástico lo de Orozco y creo que es importante esa construcción a partir del dibujo, y el dibujo además pensado para un reaprender a observar. Y creo que nos toca vivir una época donde el ser humano está atiborrado de publicidad, de cosas, y perdió la posibilidad de detenerse a observar. Miramos, nos estamos viendo ahora en este momento todos, pero detenerse a observar con detenimiento algo que me conmueva, o por el simple hecho de mirar, ¿no? Entonces, de pronto el atardecer o el amanecer en el mar sí lo ven todos. Se va a las 6 de la mañana a ver el amanecer. Es una obviedad, ¿no? Y alguno lo pinta todavía. Y sí, me espanto. Porque hay que pintar un amanecer para que te salga, ¿no? Porque es una cosa bella en sí misma. Y casi como algo lógico que te va a gustar. Lo mismo un caballo, ¿no? Es difícil el caballo. Claro, porque superar la belleza del caballo es enorme. Entonces te va a quedar mal.
por más bien que esté técnicamente, Sí. no vas a captar nunca No. el espíritu del poder que tiene un caballo. Eso, tenés que saber mucho del animal, en fin, pero tiene que ver con la observación. Y se nota a la legua, ¿no? Cuando el caballo... Yo, por ejemplo, dibujo y dibujaba caballos. Y como no sabía hacer las patas, le ponía el pasto alto. Entonces, vamos, seguía así. Claro, claro. Por ejemplo, un caso, yo trabajaba en La Nación y había un dibujante que estaba dibujando a Atahualpa Yupanqui, tocando con la derecha. Y yo le digo, escúchame, ¿fuiste al archivo? Porque en ese momento estábamos en el archivo. ¿Fuiste al archivo? ¿Sabés quién es? No, no sé. Me mató ahí. Entonces digo, ¿vos sabés qué le pasó a Atahualpa? Dice, era rebelde él, y entonces las autoridades le dijeron, ¿con qué mano tocas la guitarra, negro? Dice, con la derecha. ¡Pah! Le pegaron un mazazo y no pudo tocar más. Tuvo que, viste cómo tenía las manos, con artritis, bueno, y tuvo que tocar con la izquierda. Bueno, y este lo estaba haciendo con la derecha. No. Si no te documentás en dibujo, perdiste. Claro. Pero bueno, eso es lo que da para mí mucho del proceso que se ve en la pintura de Carlos. No cabe duda que está respaldado por un montón de saber. Y mira, y uno nadie aprende de otro, porque nadie nace sabiendo. Yo me acuerdo que teníamos un profesor, Carlos Cañas, que fue el rector de la Cárcova, profesor de pintura en Neva, y nos decía, y vos yo era cadete en ese tiempo, trabajaba en el 11, y vos por dónde andás, me decía. Y ahí veces digo, por el centro, y acá por la Avenida de Mayo, sí. Y levantaste la cabeza algún día, por ahí, ¿viste algo? No. Bueno, levantá la cabeza y dice, cuando vas por ahí vas a encontrar, se refería al pasaje Barolo. Nos hacía acostumbrar a ver las cosas. Vos por dónde vivís, yo vivo en tal esquina, la casa de la esquina de tu casa, ¿qué color tiene? Así aprendimos. Decían que Miguel Ángel las batallas las veía en las nubes. Dice. Y puede ser, Entonces, el aprender a ver, lo que decía Walter, es muy importante. Y en el dibujo es muy importante. El grande maestro dice, mirá 10 minutos y dibuja uno. El otro día una alumna tuya, Zulma, me hablaba del dibujo, que era, no sé si la escuchaste, me hablaba me hablaba de la importancia del dibujo, que todos los días tienes que dibujar algo, es la única forma. Exacto. No hay otra alternativa. Yo en mi taller, bueno, las que vienen a mi taller lo saben perfectamente. ¿Cuánta gente rechacé? Venían señoras, yo quiero pintar. ¿Pero usted dibuja? No, yo no me hablé del dibujo, yo quiero pintar. Sí, todo Desde acá, es la base, la estructura del edificio. Si no tenemos los cimientos, y pasa la escultura, pasa la pintura. No pensaba, perdón, Sí. lo que vos habías dicho de Orozco que mostraban el error, digamos, que justamente trabajar con el obstáculo es lo que te permite crecer y ahondar en la creatividad, en tu propia creatividad. Más que el aprendizaje es encontrarte directamente con aquello que te obstaculiza y con lo que tenés que tratar. En eso, en la vida, digamos, ¿no? Es que si no se termina la obra. Si vos encontrás la solución final, listo, ya está, se terminó, no juego más. Es como leer la última página de la novela. Claro. En esto, la verdad es que siempre hay un renovar, ¿no? Eso es lo lindo. Parece claro, ese es el motor, ¿no? El desafío, lo nuevo, lo distinto. Por eso en una obra aparece algo diferente y entonces en la siguiente lo quiero mejorar. Ya en esta no puedo. Y bueno, eso es lo que va manteniendo encendida la mecha, ¿no? Y es el arreglo singular, porque es la impresión singular tuya que haces a esa obra.
como la mirada de aquel que la termina, también es la lectura singular de eso que le tocó algo en el cuerpo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, obviamente, yo pienso que las grandes obras, ¿no? Las grandes obras tienen como una multiplicidad de miradas posibles y por eso conmueve a miles y miles tan distintos entre sí, pero que se encuentran en la misma obra, ¿no? Hay como una especie de todo, contrariando o cambiando, ¿no?, la mirada en esa obra que hace que después miles de personas puedan conectar. También algún día me quedaba pensando, ¿no? El artista pasa frente a su propia obra una cantidad de obras que ningún espectador va a estar mirando tantas obras en un mismo cuadro, con lo cual genera una sumatoria difícil de equilibrar, ¿no? Pero bueno, nada, son pensamientos, no estoy seguro de nada, simplemente me gusta. Eso es lo bueno. Claro, a mí me gusta navegar por esos recovejos cuando uno no está, o cuando está aplicando inclusive, ¿no? Muchas veces te encontrás como escribí con el abuelo y el ojito, o a veces está uno echando este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué es así? ¿Por qué lo hago de esta manera? A mi abuelo y el ojito pensaba que justamente ese hueco trae la presencia de una ausencia. A vos, tu abuelo. Otro mira y es un marco con un centro, ¿no? Claro. Cualquiera podría poner en ese agujero algo. Seguramente, es lo que hablaba un poco. Claro, lo singular de cada uno. Totalmente, claro, uno completa. El vacío creo que en ese aspecto funciona mucho por ese lado, ¿no? Deja el espacio abierto más todavía para ser completado por los demás. Pero igual yo creo que decía eso, porque de algún modo igual siempre queda un resto. Siempre hay un resto que uno no termina de tramitar o de resolver. Siempre, si no te queda eso, no habría vida ni entusiasmo para seguir. No, y por eso además, perdóname, ¿no? Pienso que cuando ves una obra y vos la volvés a ver un año después, la ves como distinta. Las grandes obras son las que la ves una, dos, tres veces y siguen viviendo. Y vos la podés seguir viendo, y la podés seguir viendo y nunca te cansas. Yo una vez escribí también sobre, acá enfrente, a los cuadros de las bailarinas de Degas. Son impresionantes. Cada vez que voy tengo que pasar a ver las bailarinas de Degas, que una cosa que leyendo un libro de Ambroise Vollard, que habla justamente conversando con Degas, Cézanne y Renoir, para mí digo, qué guacho estos tipos, qué buenas pasteles que tenían, porque es un cuadro pintado con pastel, tiza pastel, y qué color que tiene. Y en el libro le hace una pregunta, justamente por eso yo decía, pensaba que eran pasteles de muy buena calidad, qué buenos pasteles que tenían en esa época. Y en el libro revela todo lo contrario, diciendo, le pregunta a Vollard cómo hacía para lograr ese color que era brillante y apagado a la vez. Y bueno, y nada, explicaba una especie de técnica casera donde los mojaba y los ponía a secar. Y eran una porquería las tizas pastel. El tipo había inventado una técnica que hacía que eso sea lo que se ve en el Museo Nacional. Es una maravilla eso. Entonces, ahí también hay otro tema que se arma, ¿no? ¿Qué es la técnica? La técnica es la que inventás. Y con poca luz trabajaba. Sí, claro, pero era su técnica, ¿no? Uno puede explicar cómo es la técnica de la tiza pastel, pero la realidad es que uno después inventa su propia técnica sobre la marcha. Es que se queda atado a una regla, está sonando. No encuentra el betún. Claro. Yo le voy a contar otra anécdota. Yo fui un mes a aprender con Medardo Pantoja. Medardo Pantoja era un pintor de Tilcara, de La Rioja, fue el director de la Escuela de Bellas Artes. Y fuimos un mes a aprender con él pintura.
dueño era el intendente del pueblo. Bueno, pero no resulta. Este hombre, vieron que los cerros son distintos colores. Tomaba la tierra arcillosa, la que era, por ejemplo, la de color tierra cielo tostada, la ponía en un mármol que tenía en la casa, al sol, la dejaba secar bien, después tenía ¿cómo se llama? Un mortero, la picaba bien y tenía una lata grande, me acuerdo, cuadrada, de aceite de linaza. Con eso preparaba el óleo, con la tierra esa. La otra tierra, que era con mica, hacía lo que sería el gris de pe. El otro, el azufre, color azufre, claro, era una paleta muy reducida, pero este hombre trabajaba así los colores. Y la tela, ¿sabes con qué hacía? Tenía una pila, una cuerda así alta, de la bolsa de papa, esa de arpillera. Armaba el bastidor y le pasaba cola de conejo y pintaba sobre eso. Qué bueno. Y había óleo y todo esa época, ojo. Sin embargo, él se preparaba, era una paleta reducida, me daba pantoja. Después de muchos años, hicieron una muestra acá en el Sibori y había un cuaderno Avon así de papel Canson y lo veo en la vidriera. Cuando lo veo, era un apunte que él nos había indicado, mostrado cómo se tomaba el apunte del paisaje. Después de muchísimos años, yo dejé ahí una nota a la gente, pero nadie me contestó, no sé quién, de quién sería. Fue una época muy linda, aprender. Pero como me refiero al tema de lo que hablábamos del material, de cómo se preparaba. Así también me intoxiqué con el material. Yo vivía en una piecita con mis padres y dormí y pintaba ahí. Y un día me descompuse, me estaba muriendo. Llamaron al médico, que en ese momento era el médico de familia. Y claro, llegan al umbral ahí, y yo estaba en la pieza arriba, y le dice a mi mamá, a mi papá, dice, ¿qué ves ese olor que se escucha? Ah, dice, de la pieza de Carlito, dice. Y él se dio cuenta, y me gritó, bajate porque no voy a subir a revisarte. Digo, Jacinto, me estoy muriendo. Morite, me dijo. Estaba re caliente porque sabía, claro. Me había agarrado la enfermedad esta del saturnismo. Era de plomo antes, después estaba el albaciales, que era tóxico, como no me muero. Qué bárbaro. El tema de la pintura, bueno, ahora las pinturas son todas de plástico. Bueno, una anécdota. Para endulzar un poco el ambiente. Bueno, una pregunta más, una curiosidad. ¿Queda pendiente? ¿Qué más podemos contar? No sé, yo tengo para contar un montón de cosas. Imagínate, pero no quiero abolearlo. Yo me permito decir que qué valor tiene el oficio, ¿no? Digamos que el artista ejerce un trabajo a modo de oficio, digamos, de esa regularidad. Por ahí vos preguntabas antes del tiempo, de la obra, y yo diría el tiempo sin tiempo que requiere el arte, ¿no? Ese tiempo no medible que muchas veces uno está frente al acto del obrar, pero mucho de ese tiempo son actos de pensar, de reflexionar, de leer, de reconsiderar, y el acto concreto de la materialidad sobre la obra por ahí es un tiempo menor, pero converge
¿no? Juan Gris, un pintor maravilloso, decía que, dice algo así: después de todo, uno pinta lo que uno es, ¿no? Después de todo, uno esculpe lo que uno es, porque en cada obra converge todos los fondos de conocimiento, la espiritualidad, el saber, la generosidad de la que vos hablabas, todo eso converge en el obrar, ¿no? Así que valorar el oficio como un estado de infancia. Y es sanador. Es sanador porque uno tiene un estado de infancia. Infancia quiere decir, infant quiere decir sin lenguaje, ¿no? Y es ese estado donde uno juega, aunque no sea tan consciente. Infant es sin lenguaje, y es eso, es ese estado maravilloso en lo cual vos hablaste, hiciste una palabra que me parece que es hermosa, ese estado de éxtasis, donde no estás tanto en la realidad, y a veces uno se pasa 3-4 horas obrando, ustedes dos en la escultura o en la pintura, y seguramente ni sabes en qué estás pensando, porque es un estado de éxtasis, ¿no? Así que celebro el oficio de cada uno de ustedes. De lo productivo, ¿no? Es Claro. difícil, más en el contexto en el que se vive, ¿no? Donde salir de lo productivo, ¿no? Que eso tenga una razón de ser, que sea para algo. Esto es una botella de agua que alguien va a comprar para lo más, ¿no? Sí. Y la pintura no es un objeto consumible, no es algo que entra en otra. Y hoy cuesta mucho entender eso, ¿no? Creo que se perdió o se fue tomado por otras cosas, ¿no? Pero es que hace. Una pregunta, sí. ¿Qué piensan del vínculo entre el momento de producción de la obra y después cómo se plasma, cómo se vende, cómo se circula, tanto galerías como museos? ¿Qué vínculo encuentran? ¿Son dos mundos paralelos o hay una correlación? ¿Vos? No, perdón. Pregunta sobre el vínculo de la obra y después la venta sería, ¿no? Sí, o el momento en que la obra ya está terminada, no necesariamente una venta, pero sino Un salir. darla a conocer, ¿no? O cuál es ese vínculo, si juega si tiene un rol en el momento de la producción o tiene una importancia para ustedes, o para ustedes el vínculo termina en la producción misma, como estamos hablando de No finito. no una actitud productiva, pero en la obra concluida, al menos para ustedes. Mira, yo quiero decir el caso mío personal. Yo en ningún momento pensé, te lo juro siempre, por eso que nunca me comercialicé. Muchos decían que lo mío, lo digo con total humildad, ¿no? Tiene mucho más valor de lo que seguía, pero nunca me comercialicé. Yo nunca pensé, esta obra, ay, si se va a vender o nunca. Porque el día que me ponga en esa, pierdo todo lo demás. Yo quiero tener esa virginidad de que la obra salga bien de lo mío, de mi espiritualidad, de mis conocimientos. Lo que sí ambiciono, que el que lo vea le llegue y le diga algo, que tenga una respuesta. Eso sí. Me duele mucho cuando alguien pasa y sigue de largo. Detenete un ratito, a ver qué te quiere decir. Algo te quiero transmitir algo. Puse mucho ahí de mi parte. Escuchame. Eso sí. A mí, con respecto a mí, es una encrucijada, ¿no? Y toda esa situación. Como que muchas veces uno se siente, bueno, yo me siento con una falta, ¿no? Y esto de poder mostrar la obra, que sea vista, cómo impacta.
¿Cómo la ven? Uno cree, honestamente, que algo de lo que hizo es más o menos bueno, lindo, es el adjetivo, ¿no? Pero hasta que no te confirma capaz que una mirada de un otro, eso no está, pareciera no está. Hay días que capaz que pesa más y hay días que pesa menos, o no pesa directamente. Nunca fue un estorbo para no seguir trabajando, en mi caso. Porque, digamos, si la exigencia fuera muy alta, probablemente podría llegar a un callejón sin salida. No te ven, chao, quedas atascado. Digo, eso es un arma de doble filo, ponerse una exigencia, ¿no? Pero es lindo cuando sucede, porque a mí, por ejemplo, me sucedió con la obra de él, con gente que le pasó cosas con mi obra y de alguna manera te enterás. También, por otra parte, uno va haciendo como un ejercicio, ¿no? Y ahora la muestra, por ejemplo, está y yo no estoy. Y yo no sé lo que está pasando. Y durante 15 días no sé qué va a pasar. Y a veces se me ocurría, digo, entra mucha gente, muchos turistas. De hecho, cuando armamos, entraba una ecuatoriana y se conmovió por la facultad, con la gratuidad de la facultad y con que hubiera una muestra de arte en la facultad. No lo podía creer. Pero eso, ¿no? Sucede cuando yo no estoy y esa mujer se sacó foto conmigo. Pero si yo no estaba, yo no me enteraba. Y de pronto capaz que viene alguien y se conmueve por un cuadro y no tenía en su pensamiento ser artista. Y quizás le cambiaste el rumbo, le cambiaste el rumbo de la vida, ¿no? Digo, son esas cosas medias misteriosas que uno puede quizás generar y nunca te vas a enterar. Entonces, valió la pena que estén, aunque yo no sé, que sea poca gente, y capaz que de esa poca gente, ese uno que la vio, y en ese caso ya todo habría valido la pena. Todo ese esfuerzo, el dolor del ciático y todo, aunque no me haya enterado, ¿no? Y digamos, si no estamos buscando el resultado también. Pongo para que me vean y me digan qué bueno que soy y toda la historieta, ¿no? Y a veces no es eso. Ojalá a alguien, sobre todo en lo mío, donde la escultura en piedra no es lo común, y de pronto se interese y empieza a querer buscar camino por otro lado y haga escultura en piedra, ¿no? Y yo digo, bueno, listo, si eso sucedió, genial. Es así, no sé, si se vende, y bueno, mejor, lo mío es mucho más difícil. Si vender pintura es difícil, escultura es muy difícil. Es un devenir, ¿no? Eso, claro. Entonces, si sucede y viene alguien, estaría buenísimo. Igual convengamos, acoto a tu pregunta, de que hay artistas que pintan para vender, digamos, que tienen un estilo de pintura comercial o decorativa, que la finalidad es la venta. Es decorativo. Bueno, o estás en un punto donde vos sabés que si haces determinado cliché, claro, te repetís y te vas a repetir al hartazgo, porque justamente nosotros hablábamos de lo contrario. Durante el devenir de la obra aparece algo distinto y encarás por ese lado. El tipo que hace para vender, de pronto no puede moverse porque ya generó un estilo que es lo que la gente busca y quiere comprar ese estilo. Entonces pintan de acá hasta el hartazgo. Entonces, Deleuze, el filósofo Deleuze, habla justamente del cliché. Él marca esa palabra muy importante, pero del propio cliché. Lo peor que le puede pasar a un artista es autorrepetirse, que se haya quedado estancado en un cliché. Si pintas un cliché de otro, eso es peor, o sea, pintas otra cosa. Pero el problema grave es que un artista no se dé cuenta del propio cliché, ¿no? Que se está repitiendo por alguna razón, no necesariamente comercial. Pero también puede ser comercial. Yo tenía un amigo pintor. Perdóname, no es fácil el tema de lo comercial, porque vivimos en un sistema capitalista. Claro. Y
Y digo, porque si no parece que caemos con una espada de Damocles. No. Y, digo, qué sé yo. La verdad, están hablando de eso, que van a enseñar a los pintores en las escuelas de arte a vender también. Sí, claro. A poder vender, ¿viste? Sí, hacer de marketing. Pero también no hacer, por ejemplo, este amigo pintor pintaba tango y dice, empecé a escuchar tango para dibujar tango. Claro, ahí ya estamos partiendo mal, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que también, Son otras te voy a contar otra anécdota. Cuando yo pintaba la boca, un día vamos con los alumnos no sé si ustedes vinieron, cuando fuimos a pintar la boca con los alumnos. Y en Caminito están los puestos esos de pintores. Y cuando voy me encuentro con uno del grupo que venía. Cuando me ve a mí, parado ahí, yo lo veo, se puso colorado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, disculpame, hago esto para vivir, pero yo sigo pintando esto. Vení, te veamos. ¿Pero qué problema te estás haciendo? El hombre no tenía que vivir. Y estaba pintando los bailarines de tango y todo. Sí. Me llevan al costado y me dicen, ves que sigo pintando esto. Claro. Porque es difícil hacer del arte un trabajo, digamos, que uno pueda vivir. Pero también, Trabajando de lo que hago. Claro. pero hay que documentarse. Hace poco en una pizzería había un mural de tango. Agarrada al revés la chica, con la mano, así, la mano en la espalda. Málaga, no, escucha, un mural enorme y la pareja la agarraba así. Bueno, ahí ya, escuchame, ahí faltó algo. Yo pienso una cosa que hay un problema cuando los pibes jóvenes todavía no están formados y entonces esto que vos estás diciendo sería fatal, ¿no? Que les enseñen a vender cuando todavía no saben dibujar. Sí. Entonces, creo que ahí la cosa se agrava mucho más. Si un tipo se formó, tiene una sólida formación, porque en definitiva también Miguel Ángel pintaba por dinero, eran encargos y tenía que hacer algunos trabajos, no podía hacer todo lo que se trataba, tenía que estar dentro de cierto marco. Pero que Miguel Ángel fue un tipo con una gran libertad a pesar de todo eso. Pero he sabido que él no quería pintar la Capilla Sixtina, quería hacer la cultura funeraria del Papa. En fin, pienso que si uno tiene una gran formación, de pronto en la desesperación, pongámoslo de alguna manera, de tener que comer, porque vivimos en el sistema capitalista y hay que pagar las cuentas, te pones a pintar tango, el Caminito de la Boca o la Torre Eiffel, creo que lo vas a hacer y vas a poder, como el actor, entrar y salir con mayor facilidad. Claro. Que el problema del pibe joven que todavía no tiene esa formación y va a quedar atrapado en la cuestión meramente comercial. No va a salir más de ahí, porque ya está, el tipo en ese sentido armó un mal camino y entonces cayó en la trampa. Por eso para mí es importante los primeros años de formación. Es importante eso. Es muy importante entender que hay que construirse primero. Entonces cuando vos tenés algo para dar, bueno, ahí podés buscártela, qué sé yo. Quiero decir algo, si me permite, un paso atrás. Quisiera volver al espíritu. ¿Al espíritu? Sí, preguntarle a usted. Usted dijo que lo había sanado el arte, ¿no? Sí, Que se encomendaba al espíritu. sí. Yo no puedo dejar de decir y mencionar que en sus pinturas hay algo de habitar la tierra, de hacer entrar en los cuentos los animales, de armar un mundo vivible. Y no puedo dejar de pensar en lo armenio. Entonces, creo que hay algo ahí del espíritu y de lo que Yo soy pasa. soy descendiente de armenio
y realmente tengo hay mucho de eso. Yo lo sentí, me tocó porque hay cuerpo, hay resonancia. Me afectó cuando vi su pintura. Tengo Manukyan de apellido y tengo una ascendencia. Y dije, acá hay algo que a mí me llega y que no tiene que ver con... Bueno, viste, hay una parte de acá, hay unos cuadros que están sin título, pero eso realmente están titulados, se llaman Las Mujeres de Deván. Están titulados. A mí me hace acordar algo. Tuve una gran sorpresa, lo cuento porque la vez pasada mi hija entrando en Instagram, apareció una sociedad armenia internacional que me incorporaron. Así que me aparezco en todas las, digo porque sos armenia, figuro ahí hay mucho de armenio, ¿no? Mucho de armenidad, sí, de mis ancestros. Y se nota en la pintura porque toca, digo, no es una cuestión racional, no es un conocimiento serio, pero hay algo ahí que resonó. Sí. Por eso te digo, he sanado, ¿no? Algo me parece que sí. Sí, sanador porque, vuelvo a repetirte, a mí en muchas circunstancias de la vida me ayudó mucho. Una muy fuerte que venía contando a Patricia cuando veníamos para acá, que fue cuando porque yo no viví de la pintura nunca, tenía que sacar tiempo al tiempo. Y trabajaba y fue una respuesta muy mala de la empresa conmigo, estaba por jubilar. Y fue sanador porque me pasó eso y abrí el taller y le contaba a Patricia, mis amigos, le decía a mi esposa, no lo queremos ver a Carlos porque debe estar muy mal anímicamente. Y Elena le decía, mirá, Carlos está de maestra, sí, pero es el hombre más feliz del mundo, está pintando todo el día. Esa situación te dio tiempo, te dio mucho tiempo para tu oficio. Y no es solamente para mí, mucha gente que durante los 30 años que tuve el taller, que venía y me decían, Carlos, vengo acá porque es mi lugar en donde encuentro mi tranquilidad, mi paz, en el ambiente, entre las compañeras, que siempre acá está. Perdón, eso no tiene que ver solamente con... ¿Cómo? Eso no tiene que ver solamente con la pintura y con tu generosidad, en todo lo que nos enseñaste, sino que, bueno, yo humildemente que sé muy poco, pero pude pasar por tu taller, es realmente, una vez que uno te conoce, como que es un cambio, o sea, porque sos vos, no es solamente la pintura, es cómo sos vos, es tu personalidad, que es un maestro en todo, no solamente en lo que te pueda enseñar, transmitir de los cuadros, de las técnicas, digamos, sino también en general, ¿no? En la vida, en el comportamiento, en todo. Para mí es un maestro excepcional en todo sentido y realmente es haberlo conocido, o sea, desde que lo conocí es como es una maravilla, digamos, ¿no? Es una de esas personas que una vez que las conoces te cambia, más allá del arte, de las técnicas, es él, es todo lo que te transmite, ¿no? No me hace llorar, sí. No es fácil de llorar. Pero es así, yo lo siento así realmente. Yo pensaba un poquito, perdón, con respecto a lo de la colectividad, ¿no? De Armenia. A mí me pasó que de alguna manera sentí algo de eso desde lo italiano, ¿no? Y yo pienso que él traspasa lo armenio. Y hay... No tengo fuerza. Gracias. Y yo me acuerdo en ese escrito ponía algo de
que había como una telera gigante donde se mezclaban todas, e incluso los tiempos. Por momentos parecía algo egipcio en algunas cosas, y por momentos era la boca actual, y nada, era totalmente atemporal o todos los tiempos a la vez. Y a mí me fascinó eso, ese juego, ¿no? Que hay. Un cuadro me hizo acordar a Giotto, a todo ese pasaje de distintos claro. escenarios, pero en el mismo cuadro. ¿Sabés qué Me pasa? impresionó mucho. Como decía Picasso, nosotros somos hijos de alguien. Claro. Y uno va Sí, pensando, viendo y va poniéndolo inconscientemente lo que ve, ¿no? Por eso, de vuelta volviendo a lo del título, ¿no? Si uno volviera a poner paisaje de Armenia, los arras, yo como italiano no entro. Ya está, no vamos a Armenia, no sabemos lo que queda. El otro día, justamente en este paisaje, Susana Fabiana, que estuvo en España, dice, y me mandó la foto, dice, mirá la foto esta, es del pueblo, un pueblo de España. Y fíjense, yo tengo un hijo que vive en España hace años, y hemos ido, y es muy probable que en mi retina, en mi cabeza, quedó esto grabado, y lo hice, pero no porque tengo la copia, pero vos fijate lo que es, ¿no? Sí, la cabeza, Claro, ¿no? es tenemos un disco rígido, ¿no? ¿Vos, María, querías preguntar algo antes? No sé, Carlos. Sí, era respecto a la pregunta que hice antes, que se fue más hacia el lado de lo comercial. En verdad la pregunté porque mi papá era pintor, murió hace como 10 años, y yo tengo ahora a mi cargo, estoy armando un espacio, un espacio con más de 400 obras de arte 2x2 metros, como que es una enormidad, y me preguntaba cómo es para el artista, o sea, cómo es para ustedes, que yo a él no se lo pude preguntar, como que tiene importancia Mira, después, porque la obra, de ser tan material, después queda, después de su producción, y hay algo de, bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo se da a conocer? ¿Tiene importancia eso o es un proceso en vida que después como...? No, podés hacerlo. Mira, el Banco Municipal tiene la parte de remates, tiene la parte que justamente tiene la parte de arte. Esa gente te puede asesorar bien. Pero no lo digo más allá Okay, de, digo cómo es para el artista Sí. la materialidad de la obra después de su producción, después del momento creativo. Es seguir Esa es mi existiendo, pregunta. es seguir existiendo. Tu papá sigue existiendo. No solo en tu Pero- corazón, en tu No, Lo que cuerpo, a mí me- sino en la obra. Yo pienso, mira, hace poquito estuvimos, gracias a él, yo conocí la casa taller de bujía, ¿no? Y a mí me pasó algo contradictorio cuando entré, porque era fascinante entrar a la casa de bujía, pero a la vez un poco lo que vos creo que estás diciendo. Y es Antonio Bujía, ¿no? En un momento la flaca, el lugar lo renovaron todo, porque ahora es un salón de fiesta, Sí. podríamos decir, hay eventos, lo mantuvieron bastante como original, está mejor. Ahora, la zona donde estaban las aulas, los talleres, está todo limpito, nuevito, y desapareció lo que era taller, no está más. Y en un momento me dice, acá arriba hay un altillo y que se sube por una cosa que está media tapada, por eso una escalera, y hay un montón de obras de Antonio Bujía, ¿no? A mí, la verdad que me dolía el estómago de pensarlo. Pensar lo mío, ¿qué será de mi obra? Y tengo 2 hijas. La realidad es que yo por lo pronto no lo pienso mucho. Pienso que si pensás qué vas a hacer, qué va a hacer de tu obra el día que vos no estés, no haces nada. No lo haces porque si no tiene respuesta. O sea, porque aunque me digas que se vendió todo y está repartida por el mundo, nada. ¿Qué uno hace para encontrarle sentido a la vida propia? A veces las obras de muchísimos artistas se conocieron post-mortem. Entonces, Sí, pero esa me es la parece utilidad del artista, no No lo pienso como que que hacer, no lo pienso como algo comercial, lo pienso Sí. como
Como estabas diciendo que eso de la creando. materialidad de la obra, de que la persona, incluso olvida, ¿no? Como terminás una obra y queda ahí. Y tal vez yo me dedico a otras cosas como más como el canto, que son como artes que se dan más en un aquí y ahora, ¿viste? Entonces claro. la materialidad me da curiosidad escucharlo porque comprendo el fenómeno artístico desde otro lugar, ¿no? Como más. En general los artistas no hacemos la obra para nosotros. En general es un lenguaje y como todo lenguaje quiere tener comunicación con otros. Entonces la circularidad de la obra es interesante, digamos, por eso están las muestras. Sí, pero a ver, yo tiene un punto yo tengo arriba en el altillo 300 dibujos que no vio nunca nadie. Y están ahí, ni yo. Pero algo seleccionás y mostrás. Digamos, todo es Eso ya imposible. no, ya quedó ahí. No, pero quiero decir que de la obra, cualquiera sea, del artista, uno intenta que salga. No, está bien, pero ella está hablando, me parece, desde el punto del artista, ¿no? Si yo me pusiera a pensar hoy, ¿qué hago con todos esos dibujos? Siempre me parece un poco amarga mi pregunta. No, creo que pero ella está pensando ahora qué hace ella con es fuerte, esa obra. lo que pasa es que ella habla de cantar, esto, estamos hablando y esto ya está, es pasado, queda en la nada, no queda algo. En cambio la pintura, la escultura queda algo concreto y queda algo concreto. Yo me acuerdo un caso particular. De mi cuñado tenía un tío que yo lo llegué a conocer hace 20 años atrás y él era pintor y no sé si yo no me acuerdo mucho de esa pintura hace 20 años atrás, no lo llegué a conocer como pintor, lo conocí un par de veces como pintura, como persona. Lo cierto es que un día se murió, el hermano subió a la mierda anotada. Al punto de que mi cuñado dijo, este pelotudo no dio ni tiempo de por lo menos quedarme yo con una obra. Y no toda la mierda. Era el dueño, era el hermano, era la casa y a la mierda anotada. Y sí, qué hijo de puta, ¿no? ¿Puedo decir algo? A mí me parece que cuando uno pinta, pinta para el momento y después cuando lo muestra, quiere realmente llegar al otro. Pero en un punto uno quiere que esa obra se siga viviendo. Quizás no uno, pero que ese sentir siga viviendo. Y creo que la obra no pasa por venderla, sino por mostrarla. Quizás la respuesta de tu padre sería mostrar la obra para poder trascender. Yo creo que un poco eso, según a lo que antes dijo, cuando dijo, escuchamos que estoy hablando, cuando hablaba de su obra, de esa persona que pasaba y por ahí no hablaba. Y también, como esa obra, así como sigue viva en el espectador, sigue viva en esa exposición. Y esté mostrada, como está mostrada, estén colgadas, estén expuestas, estén tiradas en el piso, sigue viva en el momento que otro le da vida. Entonces, cualquier exposición ya es buena y ya está más allá del artista haciendo la obra que ya vivió su éxtasis en el momento de hacerlo. Ahora ya es el éxtasis de la obra y lo que le pase a nosotros. Entonces, creo que no sé si está la opinión del artista, si importa tanto la opinión del artista. El artista tuvo su momento. Si está vivo lo seguirá disfrutando, como Walter cuando pusieron pasos esta mujer ecuatoriana, y si no, la obra tiene su camino. Y si hay una hija que la muestra, y él sigue viviendo. Lo ve y eso sigue vivo. Esa cristalización que hizo la obra plástica, que por ahí no lo tienen otras disciplinas, cristalizó y sigue vivo. Que por eso nos entristece cuando dice y quemó todo el hermano. Y no todos hacemos así con los sombritos, porque te comprime, porque mata algo, está vivo en la obra. Entonces, yo creo que el cómo o cuándo está bastante igual. Mira, a mí me parece que interesante, María, lo que estás diciendo. Me parece que si vos lográs exponer la obra de tu papá, primero es un trabajo que te va a ayudar a vos, vas a estar armando una obra tuya con la obra de tu papá, porque eso ya tiene que ver con vos, el
cómo se exponga, dónde se exponga, va a hablar de vos y no de tu papá. Con lo cual te va a reparar a vos con él, desde su punto artista, ¿no? Y que a la vez, como decía ella, retoma vida si lográs que se exponga. Porque lo que vos puede volver a suceder es que esa obra que hoy está guardada le pegue a alguien por alguna razón. O sea, lo que no sabemos es qué valor dentro de la espiritualidad de la que hablábamos antes tiene la obra de tu papá. Es un misterio. Ese es el misterio. Entonces, quizás exponerla reviva en otra persona. Y ese es el camino. En definitiva, la realidad es que de nosotros, de todos los que estamos acá, dentro de 200 años nadie se va a acordar de nada. No existimos dentro de 200, como no sabemos nada de nadie que vivió hace 100 años atrás. Pero por ahí alguna obra estará colgada en algún lugar. Pero quizás, y esto me viene a la cabeza, hace unos años me contacta una persona y que quería venir a dibujar en ese momento del taller. Empezamos a hablar y cuando le cuento, le hablo que mi maestro había sido López Tetzel, que López Tetzel fue discípulo de Urruchúa, y esta mujer, que era una mujer grande en ese momento, había ido al taller de joven de Urruchúa y después fue al taller de López Tetzel y ahora me gustaba a mí. Y yo digo, bueno, evidentemente el hilo de continuidad, algo de lo Urruchúa pasó a mí a través de López Tetzel sin querer, pero esta mujer lo encontró. Creo que el camino es ese, y mostrarlo para mí, porque la obra de tu papá viene de alguien y va a trascender a través de tu papá hacia alguien, seguro. Carlos Alonso dice que son los eslabones del arte. Claro, lógico. Vos mirás las cuevas de Chauvet, las últimas que se descubrieron en Francia en el 94, no inventamos nada. Es Picasso, ese tipo hace 40.000 años atrás. Hay que ver el documental de tipo, no recuerdo el nombre del cineasta, pero El sueño de la cueva olvidada. Es fantástico, y miras esos dibujos y decís, no se puede creer lo que dibujaban esos tipos. Ahí está la observación pura. No había lápiz, papel para dibujar. Esos tipos, ¿cómo llegaban a dibujar adentro de una caverna donde no tenían luz, con una antorchita? Esos leones, esos caballos, unos... Lo que pasa es que eso va un poco a lo que hablábamos antes. El gran tiempo que ellos tardaban en observar el animal, el movimiento para cazarlo, eso se les quedaba grabado, y aquellos que tenían la sensibilidad de dibujar, lo dibujaban. Y esa es la gran observación. Y la vida estaba a disposición de la posibilidad de ser observada también, ¿no? Y no había la urgencia de hoy, ¿no? Ahora de acá tengo que salir, nos vamos corriendo, tengo que ir a comprar la verdura porque me olvidé que mañana tengo. En fin. Bueno, eso va a lo que preguntaba la señora del tiempo que te lleva el arte. Claro. Nunca tenés que pensar cuánto me va a llevar. Trabajar y bueno, cuando hay que poner el punto final, se lo pones, pero nunca hay que estar, hoy mañana lo termino, y a vos te pasará lo mismo. Sí, no lo termino en función de él. Exactamente, tal cual. Se termina, bueno, y a veces ni sé si por eso que para el tema de la valoración, ¿cómo valorás todo eso? ¿Cómo le pones precio? No hay precio. Bueno, no sé qué hora es. Estamos... ¿Quiere alguno? ¿Le interesa venir al taller, bajar? Sí. Bueno, acomodamos un poco acá porque vamos a ocupar la sala y bajamos.